Hola, hola. Hoy te traigo una de las pulseras más fáciles y bonitas que puedas hacer. Lo mejor es que necesitas muy pocos materiales y además es perfecta si quieres empezar a generar ingresos con tus creaciones. Vamos a trabajar una pulsera de hilo combinando cuentas y con un toque de macramé, ideal también si eres principiante porque tiene un resultado espectacular. Mi nombre es Ana y te doy la bienvenida. Y ahora sí, empecemos. Vamos a comenzar utilizando un dije, en este caso yo elegí una estrella y también una argolla de 4 o 5 milímetros. Tomo la pinza de punta plana, ubico la argolla en ella y con ayuda de la otra pinza de punta plana voy a abrirla girándola hacia arriba. Voy a pasar a través de esta el dije de estrella y nuevamente con ayuda de la otra pinza de punta plana la voy a cerrar. De esta manera ya me quedaría lista esta primera parte que voy a reservar para utilizar más adelante. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Puedes utilizar hilo chino, taiwanés o coreano, el que sea más fácil conseguir para ti. Comienzo tomando dos hebras, cada una de 50 centímetros. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mi dedo girando hacia la parte de arriba, dejo la punta más delgada. Una vez y tenga ya listas las puntas de los hilos, voy a cortar aquellas que me quedan un poco deformes y cuando ya las tenga listas, me voy a quedar tan solo con una de las hebras de hilo. Para continuar, voy a tomar nuevamente el dije que ya tenía previamente listo y dos balines de 4 milímetros. Estos son dorados en acero inoxidable. Continúo pasando un primer balín a través del hilo seguido del dije con la argolla que tenía previamente listo y aquí seguido de este el otro balín. Ahora voy a llevar todo, ubicarlo en el centro de todo el hilo. Una vez esté ubicado en la mitad del hilo, vamos a realizar un nudo sencillo a cada uno de los lados de donde están los balines, tratando de que no se nos vaya a mover para que no pierda la ubicación que le hemos dado en este momento. Vamos a ajustarlo súper bien y realizamos el mismo tipo de nudo sencillo al otro lado. Recuerda que lo ideal es que quede lo más pegado posible a los balines. Vamos a continuar ahora tomando la otra hebra de hilo. Para esta parte del diseño voy a utilizar una estrella de nácar, también mostacillas calibradas número 8 en un color morado. Voy a elegir 3 tonos diferentes de este mismo color y balines de 2 milímetros y 4 milímetros, 2 para cada tamaño. Ya más adelante te voy a decir cómo vamos a combinar tanto las mostacillas como los tamaños de los balines en la realización de este diseño. Me voy a quedar en uno de los extremos del hilo y por él voy a comenzar a pasar primero las mostacillas. Voy a comenzar pasando 2 mostacillas que son del tono más oscuro que estoy trabajando. Este es como un tono uva, podría decirse. Voy a pasar 2. Continúo pasando en ese momento 3 mostacillas más de color morado, pero sería como el tono intermedio de las que yo elegí para este diseño. Paso en total, como ya te había dicho, 3 mostacillas en este otro color. Y ahora voy a tomar las 3 mostacillas siguientes en un tono mucho más claro y paso 3 de ellas. Y así me debe de quedar. Queda como un degradé, por decirlo así, en tono morado. Voy a pasar ahora uno de los balines. Este balín es de 2 milímetros. Tú puedes, si no tienes de 2 milímetros, puedes pasarlo de 3 milímetros. Y ahora voy a continuar pasando la estrella de nácar. En caso de que de pronto no tengas la estrella de nácar, puedes reemplazarla por otro tipo de dije que también te guste. Y aquí vamos a repetir la misma secuencia siguiendo el mismo orden que hicimos al otro lado. Iniciando por un balín de 2 milímetros, vamos a seguir entonces por las 3 mostacillas en un tono claro, 3 en un tono intermedio y finalizo con 2 en el tono más oscuro, que en mi caso es un tono uva. La idea es que manejes esta secuencia de colores porque esto le va a dar parte del diseño a la pulsera. Ya si de tu preferencia es utilizar todas las mostacillas en un mismo color, también lo puedes hacer. Bueno, entonces aquí ya estoy finalizando de pasar las 2 mostacillas en el último color y ahora vamos a ubicar todo esto en el centro del hilo. Recuerda que en la parte de abajo, en la descripción de este video, te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Bueno, entonces aquí ya tengo las dos partes de la pulsera. ¿Qué vamos a hacer a continuación?
Ambas están ubicadas en el centro de cada uno de los hilos, entonces voy a tomar los dos hilos en cada uno de los extremos y a través de ellos voy a pasar un balín. Entonces voy a tomar primero los dos hilos del extremo izquierdo, paso un balín de 4 milímetros a través de estos. Me debe quedar así. Eso mismo lo voy a repetir en el otro lado. Entonces voy a tomar los dos hilos que tengo ubicados en la parte derecha, paso el balín de 4 milímetros que voy a ubicar nuevamente en esta parte y me debe de quedar así. Para organizarlo, la idea es que voy a aflojar, como a soltar un poco más, jalando el hilo que queda en la parte de abajo donde está el dije de estrella colgando, ya que la idea es que no quede tan templado. Vamos a realizar un nudo sencillo en cada uno de los lados de donde están los balines de 4 milímetros. Aquí, como puedes ver, ya lo estoy realizando y voy a ajustarlo muy bien llevándolo hacia donde está el balín, que me quede bien pegadito al balín. Voy a repetir esto mismo en el otro lado. Organizo aquí las cuentas y listo. Es un diseño muy bonito que se presta para que puedas jugar mucho con la combinación de colores. Yo elegí el morado, pero tú puedes elegir el color de tu preferencia. Una vez y ya lo tengamos de esta manera, vamos a fijarlo a nuestra mesa de trabajo de esta manera para continuar realizando la otra parte del diseño, que es la parte que ya va tejida en macramé. Tomo una hebra de hilo de 50 centímetros que voy a ubicar por debajo de los hilos centrales, ubicándola en todo el centro, de esta manera. Cuando ya la tenga así, voy a comenzar tomando el hilo que sale hacia la derecha y lo voy a pasar por encima de los hilos centrales, formando esta figura de P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de esta y me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos. Donde se forma esta cruz, lo saco por encima de la orejita y comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien, sosteniendo siempre por ser el primer nudo. Voy a repetir exactamente lo mismo nuevamente hacia el lado derecho otra vez. Paso la hebra de hilo de la derecha por encima de los hilos centrales formando la P, la de la izquierda por encima de esta, me regreso por debajo de los hilos, lo saco por la orejita, jalo y ajusto muy bien. Repito por tercera vez lo mismo, formo la P, me regreso por debajo aquí con el hilo de la izquierda, lo paso por encima de la orejita, jalo y ajusto. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón de tejido hasta completar todo el largo que necesito para esta primera parte que va tejida en la pulsera. Es importante que sepas que aquí el nudo siempre lo vamos a hacer hacia el mismo lado porque queremos que vaya tomando una forma de entorchado, que es lo característico de este nudo que estamos realizando. A medida que vamos avanzando con este tipo de tejido, va pasando algo muy característico y es que los hilos anudadores van cambiando de posición. Es decir, vamos a ir notando cómo el hilo que, por ejemplo, está ubicado hacia la parte derecha, se va ubicando más hacia el otro lado que sería el izquierdo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el hilo de la izquierda y lo vamos a pasar por debajo de los hilos centrales, ubicándolo en la derecha. Y el de la izquierda lo vamos a pasar completamente hacia el lado izquierdo. Y vamos aquí a continuar ya nuevamente con el tejido. De esta manera, si se te vuelve a presentar lo mismo, entonces lo vuelves a hacer igual. Y simplemente es continuar terminando ya el tejido de la misma manera, siempre hacia la derecha. Aquí ya lo completé, dejé en total 3.5 centímetros. Si tú quieres que al final la pulsera sea más larga, pues debes de continuar tejiendo hasta la cantidad que necesites. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos ya a cortar los hilos que sobran de cada uno de los hilos anudadores, a quemar y a pegar. Corto dejando aproximadamente 2 milímetros, quemo con el encendedor y pego haciendo presión sobre el mismo nudo y listo. Una vez ya tenga esta parte terminada, donde finalicé el tejido, voy a realizar un nudo sencillo, voy a ajustarlo súper bien. Recuerda que debe quedar lo más cerca posible a la parte tejida. Vamos a ajustarlo súper bien. Ahora vamos a darle un acabado en el extremo de la pulsera. Vamos a tomar una mostacilla, esta es número 6 en color dorado. Voy a pasarla a través de las dos hebras de los hilos de esta manera. Y con el metro voy a dejar una medida que puede ser entre 7 u 8 centímetros. Va a depender mucho del largo total que tú quieras dejar la pulsera.
Y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Este nudo voy a ajustarlo súper bien. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar también haciendo presión sobre el mismo nudo para que quede bien pegado. De esta manera ya le di un acabado en este extremo de la pulsera. Esto mismo vamos a repetirlo en el otro lado de la pulsera exactamente igual. Cuando ya lo tengamos completamente listo, ya aquí nos debe de quedar así. Y listo, entonces ahora quiero enseñarte la medida total de toda la pulsera con las medidas que yo utilicé, y si tú quieres que te quede más larga, pues ya sabes que debes hacer mayor cantidad de tejido en cada uno de los lados. Más o menos 12.5 centímetros a 13 es la medida que me quedó a mí, el largo total de la pulsera. Para cerrar la pulsera puedes utilizar la técnica de tu preferencia. Yo voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Igualmente puedes hacerla con la técnica del nudo plano. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de un tutorial detallado y paso a paso de la técnica tanto del nudo plano como del nudo barrilo franciscano. Yo voy a hacerlo un poco más rápido, ya que te lo he enseñado en muchos otros tutoriales. Este es un diseño de pulsera que queda súper bonito. Además vas a poder combinarlo con otros estilos de pulseras para armar juegos o set de ellas. Y si aún no sabes cómo comenzar tu propio negocio de bisutería y de accesorios, quiero recordarte que tengo un ebook interactivo donde te enseño a realizar no solo tus primeros 5 diseños para comenzar a vender, sino cómo comenzar tu propio negocio desde cero, sin conocimiento, para que empieces a generar tus primeras ventas. Te comparto más información aquí abajo en la descripción de este video. Aquí ya estoy terminando de finalizar la elaboración de este nudo corredizo para nuestra pulsera, el diseño que les traje en el día de hoy. Y como pueden ver, aquí ya está terminada y finalizada esta linda, bonita y encantadora pulsera que les traje en el día de hoy. Un diseño súper bonito, fácil de hacer, con pocos materiales, así que espero que te animes y que la hagas. Y por qué no, tu primera pulsera para comenzar a vender y generar ingresos desde casa. Como siempre, es un gusto poder enseñarte. Recuerden que encuentras muchas más ideas creativas aquí en mi canal. Gracias por ver. Chao, chao.